Hola binario, yo soy Axel Romero y en esta ocasión te voy a enseñar cómo convertir de números a letras. Por ejemplo, si está apareciendo el 200, que lo coloque en letra. ¿Por qué? Porque un binario me preguntó aquí en la comunidad y recuerda que tú eres lo más importante y hace que Mundo Binario sea posible. Bueno, pues, ¿para qué se utiliza eso? ¿Para qué quiero convertirlo de número a letra? Por ejemplo, cuando emites un ticket de venta, ok, que si de pronto no has visto el video, aquí está apareciendo la carta, que aparezca el monto en número y además en letra. Te lo enseñaría con ventas, pero quisiera utilizar un módulo diferente a lo que es Salmexap. Así como está apareciendo aquí en el video, bueno, en este screen yo te voy a mostrar cómo es que lo vamos a utilizar. Te voy a enseñar de dos formas. Una, desde un servicio de un tercero que está montado en Azure. ¿Te acuerdas de API, de PokeAPI? Algo similar. Si no viste el video, también está apareciendo aquí la carta. Y algo más simple que estoy seguro que te va a gustar, que es como una extensión de Chrome, y ya tú decides qué opción es la mejor para tu aplicación. Así que, bueno, no se te olvide suscribirte, regalarme un like y sobre todo aprender, aplicar y replicar. Yo soy Axel Romero, acompáñame a la computadora. Para eso vamos a abrir Salmexap, ¿verdad? Y ya deberíamos tener identificada nuestra hoja de cálculo. Bien, vamos a trabajar sobre el módulo de Purchase Order, ¿ok? En Purchase Order se guardan todas las compras de la empresa o del emprendimiento. En este caso, en menú, cuando capturamos compras, ¿ok? Tenemos un monto, que es donde vamos a utilizar esta formulita que te digo. Bueno, vamos a ir aquí a nueva pestaña y en Google vamos a buscar Number Text, que es la primera opción y creo que es la más sencilla. Y también cuéntame en los comentarios cuál te ha gustado más, ¿vale? Le vas a dar la primera opción y Number Text. Es muy sencillo, le vas a dar clic en instalar. Esto funciona exclusivamente para Chrome. Bueno, realmente no lo probé para Firefox, pero bueno, yo lo estoy haciendo con Chrome. Le doy permitir, ahí lo está anexando a mi hoja de cálculo. Listo, ya que se agregó. ¿Cómo puedo saber que se agregó? Porque aquí ya dice desinstalar. Y además, ¿cómo verificarlo? También en extensión yo debería tener en complementos, ok, voy a darle un F5 para que se actualice, y en extensiones debería tener algo como, no me aparece, pero bueno, aquí está, miren, extensión Number Text, como que tarda un poquito. Bueno, vamos a agregar un campo aquí, ya tenemos aquí el monto que dice Total Net, ¿verdad? Y entonces en la columna J, en mi ejemplo, vamos a agregar, a donde he dejado Purchase Order, aquí está, Purchase Order, vamos a agregar aquí total, ok, total en letra, ok, y entonces para no perder el formato simplemente lo voy a copiar. Y entonces es muy sencillo, como cualquier fórmula que utilizamos, le vamos a dar igual y le vamos a dar number, ya me debería identificar, Number Text. Hay veces que he notado que tarda un poquito, Number Text, y si de pronto no aparece, podemos darle extensión y podemos ver los ejemplos. Aquí en Samples vamos a darle clic y cómo lo podemos utilizar. Voy a copiarlo tal cual y entonces vamos a ver si funciona de la manera más sencilla. Todavía no me está refrescando, a veces les digo que tarda un poquito como en tomar esta actualización, ok, pero en lo que toma ese cambio, ok, vamos a intentarlo nuevamente, extensión, Samples, y vamos a intentarlo ahora. Sí, está un poquito lento el servicio, pero nuevamente, y si no, nos pasamos prácticamente con la segunda opción en lo que refresca. Ok, no perdamos el tiempo, le damos F5 y entonces te voy a enseñar la segunda forma en lo que actualiza el plugin que acabamos de instalar. Vamos a darle en extensiones AppScript y vamos a generar un nuevo AppScript, ok. Si no sabes qué es un AppScript, bueno, es como una macro en Excel. Bueno, aquí yo ya le puse el nombre a mi archivo que se llama NAL. ¿Por qué le puse así? Porque es de números a letras. Listo. Y entonces voy a crear un nuevo archivo, ok, un nuevo AppScript. Le voy a dar clic aquí y entonces le voy a dar NAL, igual que se llame, ¿no? Le voy a dar clic aquí y ya me aparece la interfaz
para poder hacer un poquito más de código. Bueno, yo ya lo tengo preparado para ustedes, pero quiero explicárselos, ¿ok? Si de pronto también ustedes encuentran otra forma de hacerlo, estaría muy contento de que nos lo compartan ahí en los comentarios. Listo, bueno, aquí estoy diciendo, miren que antes de comenzar con estos códigos raros, quiero mostrarles de dónde lo voy a sacar. Le estoy dando todos los créditos a este repositorio que es epcons.css, que me pareció interesante y nos muestra una breve descripción de números a letras, ok. Este proyecto está hecho con ASP Core, ok, ya es de programación. Lo que nos interesa es esta API, ok. Y aquí podemos hacer una prueba. Incluso tienen un sitio web publicado. Si yo le doy clic aquí, esto te lo dejo en la descripción del video, que aparece un sitio donde va a estar mostrando, por ejemplo, si yo le doy 500, 5000, dice 5000, ¿no? 5843, ahí me lo está convirtiendo. Ok, pero no vamos a utilizar esto. Lo que vamos a utilizar y lo que nos interesa es esto, la prueba del Azure Web Sites. Le vamos a dar clic aquí y entonces aquí me retorna 256 porque es el número que está aquí. Si yo le voy a dar aquí el número que ahora somos a la grabación de este video, por ejemplo somos 14100 binarios, ok, y entonces 14100. Muy bien, entonces este es el sitio que vamos a estar ocupando. Por eso es que yo lo coloqué aquí, miren, lo puse como una constante URL. Le doy realmente esta URL sin el número, obviamente, porque el número lo voy a recibir, ok, lo voy a recibir y si lo recibo con un símbolo de pesos, quítaselo, porque si no, vean que me va a regresar un error. Y ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a darle guardar y entonces nuestra función se llama fn de función de números a letras. Bueno, vamos a ver si ya funciona text number. Y si no, vamos a ir haciendo pruebas. Ok, sigue sin mostrar detalle. Bien, pero vamos a hacer entonces la función esta que acabamos de utilizar o que acabamos de crear. Le vamos a dar igual. Ok, y ahí voy a darle entre paréntesis esta cantidad. Ok, entonces cierro y entonces está cargando y mira lo que está sucediendo. Me está regresando 1490, ok, aquí está, que debería decir 2400, yo lo leí mal, 2490, está muy bien. Y entonces así lo voy a hacer con todo, miren, total en letra. Entonces ahí lo estoy haciendo y entonces voy a decirle aquí total en letra, usando, bueno, aquí usando AppScript. Por eso le voy a poner AS, ¿ok? Entonces ahí está tardando un poquito. Voy a copiar el formato. Y entonces mira, 48, ¿ok? Este 414 debería retornar. Aquí va a tardar un poquito porque recuerda que estamos haciendo el consumo de esta API, ¿ok? Bueno, entonces cuando regresamos a nuestra Salmex App, vamos a ir a Data. Ok, en Data, que por cierto voy a comenzar a utilizar ya esta vista, y en donde dice Purchase Order, ok, aquí voy a darle regenerar esquema. Le voy a dar regenerar en lo que se siguen calculando. Mira cómo se ve todo eso. Espero que ahí quien haya hecho ese comentario que me pareció interesante, recuerda que si haces un comentario interesante o me dices alguna duda en específico y yo la considero interesante y que pueda ser de interés en común de varios binarios, bueno, estaré haciendo aquí el video. Bien, me causa un poquito de conflicto que no haya funcionado el text number porque yo ya lo estuve probando, pero bueno, vamos a esperar aquí a que regenere y aquí le vamos a decir total en letra, que por cierto está mal, letra, y aquí sería con el plugin que sería number text, por eso le estoy dando nt y aquí sería letra. Miren que me he equivocado. Entonces le voy a dar regenerar para que no haya ningún detalle y listo, copio aquí el formato. AS recuerda porque es AppScript y este es con number text, que debería salir, ahorita debería salir. Entonces vamos a ir aquí y mira que el de AppScript, cuando yo le doy editar, ¿verdad? Me voy a dar clic a
AutoCompute me aparece la función que generamos con AppScript. Y entonces mira que cuando yo le doy clic aquí me aparece ya 3000, ¿no? Vamos a generar una compra para que veamos que sí lo está calculando como te lo he dicho. Entonces el supplier le voy a decir que es el proveedor de etiquetas con transferencia y le estoy dando el total en letra. Bueno, no debería decir que es de, este sería de tipo text. Ok, vamos a darle save. Ahorita lo volvemos a hacer y volvemos a capturar. Ok, ahorita me lo está pidiendo porque no hemos hecho la función de number text. Ok, vamos a darle proveedor de etiquetas, efectivo. Vamos a darle los productos que hemos comprado, que son etiquetas, y fueron bueno, que fueron, no sé, 100 etiquetas. Recuerda que son las salsitas. Y el precio 2, ok, son 200. Voy a dejarle .5, .4 para que me aparezcan, ok, 101, a ver si me aparece. Yo quería que me aparecieran, a ver, 120 y que me están dando la pieza en 3.3. Quiero decimales, pero bueno, no me da decimales. Vamos a darle .4, no hay problema, vamos a darle guardar. Ok, ya después vemos ese detallito. Vamos a darle guardar y entonces esa compra, ok, ya debería decir aquí, miren que está haciendo el sync to compute. Puede tardar aquí un poquito, sí, porque recuerda que va a ir a calcular mediante Azure, ok, aquí está, 14.100. Bueno, esto nos regresaría aquí en mi aplicación, diría 408. Ya tú podrías agregarle pesos mexicanos, pesos argentinos, colombianos. Listo, para terminar, ahora vayamos a hacer, si ya me funciona bien o nos funciona bien, number text. Mira que tardó un poquito en reconocerlo, ¿verdad? Pero ya está funcionando. Y entonces nos está pidiendo aquí el valor a convertir. Y yo le voy a decir que es este valor, ¿ok? Y aquí podría utilizar separado por coma, ¿qué idioma? Entonces le voy a dar S de español, cierro paréntesis, está cargando y mira que aquí me lo está convirtiendo también 2490 de la misma manera. Y entonces aquí podría ser un uppercase. A ver si estoy en lo correcto para que me lo convierta a mayúsculas y creo que no es uppercase. Vamos a ver si, a ver, esperamos aquí. No me lo está convirtiendo, entonces mayúsculas, ya sabemos que Google no siempre nos va a ayudar, Google Sheets, y nada más para que quede súper bien, mayúsculas, cambiar a mayúsculas, upper, ok, estaba ahí confundiendo, no es uppercase, es upper, ok, entonces vamos a darle upper, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y ya tenemos el mismo resultado, ok, vamos a copiar esto, ok, esta es nuestra leyenda y yo lo hago así, copio, selecciono toda la columna para que se replique en todas las columnas y AppSheet lo pueda reconocer, ok, estoy eliminando aquí, espero no haberte confundido tanto y pues recuerda que el tiempo de todos es muy limitado, por eso es que lo hago un poquito así de rápido, recuerda que tú lo puedes pausar, está tardando ahí un poquito y ahí están las maneras de poder obtenerlo, ya sea por AppScript y por el number text, que es la extensión que te ayude a instalar, que es este number text. Algo que también es importante, mira que cuando yo genere esto, si yo comento esta línea, ok, esta línea que no reemplace, mira que ahora ya mostraría un error. Cuando yo le doy guardar, mostraría un error. ¿Por qué? Porque mira, aquí voy a decirle que simplemente para que se actualice, le voy a dar, mira, ya empezó a dar error. Aquí, ¿por qué? Porque tiene el signo de pesos, mira ya me marcó error en todos, por eso es que yo le dejé esto, ¿listo? Porque esto lo que hace es, lo que estoy recibiendo de número, conviértemelo a un string, es decir, a texto, y después reemplázame, si es que viene un símbolo de pesos, reemplázamelo por nada. Listo, entonces voy a darle guardar para que nuevamente no me marque error y entonces regreso a AppSheet y ahora sí le doy regenerar esquema. Listo, ¿qué te ha parecido hasta aquí? Vamos viendo y ahora tú de pronto ya este nuevo campo que es el total en letra, AS que es AppScript o NT number text, tú lo puedes ocupar
para utilizarlo en un reporte. Ahorita lo vamos a hacer muy rápido, entonces vamos a esperar a que sincronice. Ahí está todo bien. Y entonces mira que si le doy clic aquí, le doy en Autocompute, ya me aparece Upper, Text y la columna, ok, o la función. Y si le doy en AppScript, también me aparece la función que generamos. Entonces ya están las dos opciones para que tú puedas generar pues tus reportes. Y vamos a hacerlo muy rápido. Entonces vamos a hacer un bot, vamos a crear un bot de prueba así muy rápido. Y entonces simplemente le vamos a poner un nombre. Aquí le vamos a dar renombrar y le vamos a poner bot PO, porque es la orden de compra, ¿vale? Le vamos a dar configurar un nuevo evento, le vamos a dar event PO, es muy sencillo, y entonces le vamos a decir que va a venir de purchase order. ¿Dónde está purchase order? Debería aparecer en purchase order, ok, aquí está, y entonces vamos a agregar un step, y entonces en este step, que va a ser de tipo PO, vamos a generar un archivito. Y entonces, listo, no nos vamos a complicar, crear, ok, y vamos a estar aquí creando. Entonces de pronto puede ser que nos gane, miren que le voy a dar view y tú ya vas a poder hacer uso de este total, ok. Entonces vamos a generar el PDF. Yo creo que va a tardar un poquito porque recuerda que va a ir por la API o por la función y vamos a ver cuál es la que funciona más rápido. Hasta este punto yo no llegué, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer una nueva compra, entonces vamos a ir a menú, compras y entonces agregamos un proveedor de mercado, por ejemplo, va a ser de tipo efectivo y vamos a agregar los productos. Vamos a agregar, por ejemplo, mercado y que fueron 250, ¿no? Más bien una cantidad y pagué 250. Y voy a agregar uno más y compré también, por ejemplo, o utilicé materia prima, cantidad 2 de 210. ¿Listo? Voy a darle guardar, le voy a dar guardar y entonces aquí se debería generar mi orden de compra, ¿ok? O bueno, mi documento que ustedes obviamente ya después lo van a detallar muy bien. Vamos a darle en Drive para ver que se generó y entonces aquí purchase order, no, este no es purchase order files, no es este. Vamos a ver si se generó en AppSheet, data, Salmex y aquí debería existir, ok, donde lo generé, ¿verdad? Vamos a ir en bot, vamos a darle clic en PO y creo que no le di ninguna ruta, ok, no le di ninguna ruta y ningún nombre, mal por mí. Voy a darle rápidamente. La columna va a ser el Purchase Order ID, ok. Vamos a darle clic aquí por hacerlo tan rápido. Mira que no me ha ido bien. Purchase Order, ok. Y entonces vamos a darle aquí esto y ahora sí, vamos de nuevo. Vamos a generar una nueva PO y entonces por aquí en el Drive me lo tuvo que haber generado de cierta manera, ok. Pero tardaría ahorita mucho identificarla. Bueno, vamos a generar nuevamente una PO, ok, que estas dos POs las voy a eliminar para que no me afecte a mi data. Le doy a eliminar y genero una nueva, ok. Vamos a ir a compras, le voy a decir que el proveedor es de etiquetas, va a ser transferencia y agrego mis productos, ok, aquí me está apareciendo de etiquetas, ok, no se está eliminando. Vamos a esperar a que sincronice, vamos a tomarlo con calma porque quiero mostrarles. Voy a, recuerden, todos estos recursos se los dejo en la descripción del video, ok, también en los comentarios dime qué te ha parecido el video. Vamos a darle en compras, vamos a darle el proveedor de mercado, vamos por nuestro no sé qué número de intento y vamos a darle agregar tapas, por ejemplo, quiero 10 tapas de 5, ok, de 5 pesos. Vamos a agregar también frascos y le estoy diciendo que quiero 5 y esos no los están dando en 10, por ejemplo, guardar. Listo, guardar y entonces aquí se debería generar mi carpeta, ¿verdad? Que esperemos que todo esté bien. Purchase Order, por aquí debería estar. Vamos a darle F5 y por aquí debería estar Purchase Order Files. No, no es aquí.
Ok, al parecer ya lo hizo todo bien. Entonces vamos a ir a Data, Salmex, Purchase Order, aquí está. Y ahora sí ya tenemos, por ejemplo, me aparece 0. Ok, aquí aparece en 0 porque efectivamente no le da tiempo. Ok, vamos a eliminarlo. ¿Y a qué me refiero a que no le da tiempo? Porque lo que está generando el PDF también está yendo por la conversión de números a letras. Si yo vuelvo a editar, por ejemplo, aquí y le digo que fue la compra el día 12, guardar, me debería generar nuevamente el PDF. Ok, vamos a ver, guardar PDF, o bueno, ya me debería regenerar el PDF porque la configuración del bot es que genere el PDF cada vez que yo haga una modificación. Mira que aquí ya debería estar guardado y ahora sí va por este 100. Entonces debes tener cuidado de que aquí no le pongas en el bot, ok, aquí en el bot. Mi recomendación es que cuando tú configures tu evento, la condición sea algo muy parecido a lo que yo hice en el ticket. ¿Recuerdas? Cuando esto, ok, si no viste el video, aquí está apareciendo nuevamente la carta, o también te lo voy a dejar como referencia en el video, pero bueno, por ahí hubo un temita técnico del archivito, de la carpeta, pero espero lo comprendas. Y si ya eres parte de la comunidad, sabes de lo que estoy hablando y también te habrás dado cuenta de este pequeño error. Y bueno, eso es lo que hace que seamos tan grandiosos, tener esa manera ingeniosa de resolver algo. Y también yo estaría muy a gusto de que me compartas de, hey Axel, a mí me gustaría mejor resolverlo desde AppSheet, y también estaría muy contento de leerte en los comentarios pues cómo lo solucionarías, ¿no? Yo te mostré dos maneras, una mediante una API que está colgado en un servicio de Azure y otra que es una extensión de Google Chrome que es NumberText. Al final todo es muy bueno. Recuerda, no se te olvide aprender, aplicar, replicar, y aquí está apareciendo otro video, aquí está apareciendo Mundo Binario para suscribirte. Te veo en un siguiente video y cuídate mucho, mi binario favorito.